Bueno, chicos, volvemos a encontrarnos en este espacio virtual que nos va a seguir acompañando por un par de semanas. Así que vamos a tratar de que esta devolución sea lo más clara y lo más explicativa posible para que ustedes puedan revisar sus producciones en el caso de ser necesario y puedan hacer las correcciones para tenerlo completo en la carpeta en el momento en que nos reencontremos. Yo les armé un esquema conceptual y otro les había mandado por la plataforma para ir haciendo esta explicación, ¿sí? Bien, el primer concepto que ustedes tenían para trabajar es el concepto de revolución. Cuando nosotros pensamos en un proceso revolucionario, estamos pensando en un proceso, porque nunca se da de un día para el otro, sino que lleva un tiempo, que genera transformaciones radicales, cambios profundos que afectan la vida de las personas. Esos cambios muchas veces no son vividos por los hombres de la época como cambios o revoluciones, ¿sí? Sino que se puede ver que fueron cambios revolucionarios, cambios profundos que afectaron todos los aspectos de la vida, recién cuando pasa algún tiempo y se los observa en perspectiva. Las revoluciones más importantes, o algunas de las revoluciones más importantes que se dieron en el mundo, que transformaron la vida como se conocía en ese momento y que sentaron las bases para una organización política, económica y social muy similar a la que vivimos hoy en día, se dieron a fines del siglo XVIII y fueron denominadas revoluciones burguesas. ¿Por qué tuvieron este nombre? Porque los grupos sociales que llevaron adelante los procesos de cambio fueron los burgueses. ¿Quiénes eran los burgueses? Los burgueses eran un grupo social que había logrado mejorar su situación económica, muchos de ellos fueron artesanos, comerciantes, y habían ido ascendiendo en la escala social dentro de lo que los límites de la época permitían. Sin embargo, esos burgueses que tenían tanto poder económico no podían participar de las decisiones políticas y por lo tanto empezaron a buscar formas de que el modelo económico que a ellos les convenía y el modelo político que a ellos les convenía se impusieran. Así se desarrollaron dos grandes procesos revolucionarios, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. La Revolución Industrial, que surge aproximadamente en 1730, también van a encontrar que otros autores hablan de 1760, es una revolución económica y social. ¿Por qué decimos económica y social? Porque el cambio más profundo está relacionado con la modificación de la forma de producción, de la forma de intercambio y de la forma de acumulación de dinero u obtención de riquezas. Pero obviamente esa situación modifica completamente la estructura social de la población y de hecho luego de la Revolución Industrial se consolidan dos clases sociales, la burguesía, que ya venía organizándose, y el proletariado o los obreros, que van a ser los trabajadores de las fábricas. En el caso de la Revolución Francesa, que se produce en 1789, es una revolución política y social que transforma la realidad en cuanto a la forma de hacer política. Los gobiernos van a empezar a tener la participación de la mayoría de los ciudadanos, va a surgir el derecho, el concepto, o va a retomarse el concepto de democracia, y obviamente esa situación también modifica la organización de la estructura social. Estas revoluciones, que entre las dos transformaron completamente las ideas que regían el mundo, fueron llamadas doble revolución, y cuando cruzaron el Atlántico, junto con ellas, se esparcieron las nuevas ideas. Las tres ideas básicas que van a surgir de este proceso de doble revolución va a ser el liberalismo económico,
que es una ideología económica que se basa en la libre circulación de mercancías y de capital, es decir, que el Estado no va a intervenir, no va a poner trabas, no va a poner impuestos para la circulación de mercancías y capital. El liberalismo político, que habla de la libre elección y la libertad de participación. En relación con el liberalismo va a surgir la teoría del derecho y la igualdad de todas las personas. Y el capitalismo, que es un sistema socioeconómico que se basa en la propiedad privada, en la acumulación de ganancias de la burguesía, en el trabajo de tipo asalariado, en el intercambio de mercancías a cambio de dinero. Como ustedes ven, todos los elementos que promueven estas nuevas ideas son elementos que hoy rigen nuestro sistema de vida. Cuando esas ideas cruzaron el Atlántico, se produjeron justamente las revoluciones atlánticas. Dentro de las revoluciones atlánticas nosotros vamos a marcar dos procesos: la revolución e independencia de Estados Unidos y las revoluciones hispanoamericanas. Por ahora nos vamos a quedar con la revolución e independencia de Estados Unidos, que también va a ser una causa de esas revoluciones hispanoamericanas. Cuando hablamos de la revolución e independencia de Estados Unidos, estamos pensando en el proceso que dio origen a ese país independiente. Es un proceso que se inicia en 1776 y que se relaciona con el hecho de que los colonos norteamericanos le reclamaban al gobierno británico la posibilidad de acceso a las decisiones políticas y a la participación en las decisiones económicas. Esa situación, si nosotros volvemos al cuadrito que ustedes tenían en la plataforma, la vamos a explicar con un poquito más de profundidad para cada caso. En el caso de la revolución industrial, que se origina luego de la revolución agrícola, grandes transformaciones que se produjeron en el campo en Gran Bretaña, que hicieron que mucha población migrara hacia las ciudades y buscara nuevas formas de trabajo. Esas formas de trabajo van a estar asociadas a la situación del surgimiento de la industria textil. La primera industria que surge en Gran Bretaña es la industria textil. En relación con esa industria textil, empiezan a desarrollarse formas de producir cada vez más rápido y cada vez a menor costo. Eso implica la incorporación de fuentes de energía que no eran las tiradas por animales, por la fuerza del hombre, y empiezan a pensar en otras formas. Las dos grandes formas de energía o de mover las cosas que van a surgir van a venir de una única fuente, que es el agua, usada como agua en sí misma, generando la fuerza hidráulica, o utilizada a partir del vapor. La energía del vapor va a ser capaz de mover máquinas cada vez más grandes que no solo se van a usar primero en la industria textil, sino posteriormente en los medios de transporte. Otra forma importante de la modificación de la producción va a estar relacionada con la creación de las fábricas. A diferencia de antes, que cada obrero o cada artesano trabajaba con un ayudante en su casa, lo que va a suceder es que en un mismo lugar se van a concentrar una gran cantidad de máquinas que ahora van a hacer o requerir del trabajo de cada vez menos empleados, porque van a tener la fuerza de las nuevas fuentes de energía. Como decíamos antes, la sociedad también se transforma y se divide en burgueses o empresarios y obreros o proletariado, entre quienes se va a establecer una diferencia fundamental en cuanto a sus posibilidades económicas. Un elemento fundamental a tener en cuenta de lo que aparece aquí y que va a ser la fuerte influencia que va a generar sobre América es la cuestión del mercado.
una sociedad industrial con nuevas fuentes de energía de tipo fabril, va a requerir lugares, mercados donde colocar sus manufacturas. Hasta ese momento América era un espacio, un mercado que estaba reservado solo a los españoles porque se regía por un sistema de tipo monopólico. Es decir, los virreinatos de América solo podían comerciar a través de los puertos habilitados con España. Todo el resto del comercio se desarrollaba de contrabando. Por lo tanto, estos nuevos países donde se va a desarrollar la revolución industrial, con Gran Bretaña a la cabeza, van a empezar a buscar la forma de convencer a esos espacios de que habiliten un comercio de carácter libre para poder venderles sus producciones. En cuanto a la independencia de los Estados Unidos, como hablábamos anteriormente, es la búsqueda de los colonos norteamericanos de obtener derechos y ser iguales, eso era lo que le reclamaban al rey Jorge, ser iguales en la toma de decisiones. En un momento, sobre fines de 1770, Gran Bretaña intenta imponerles fuertes impuestos a los colonos y eso los enoja mucho. Ante esa situación, los colonos se organizan en lo que se llamaron los congresos continentales y de ese modo empiezan a exigirle al rey su participación. El rey en principio no acepta esas decisiones y finalmente terminan independizándose, organizando un Estado de tipo federal con una constitución. Esa independencia de los Estados Unidos, ¿cómo va a influir en la crisis del colonialismo o del orden colonial? Va a influir porque va a servir de modelo. Si los colonos norteamericanos pudieron independizarse de la colonia más de la metrópoli más grande del mundo, más importante del mundo, ¿cómo los criollos no vamos a ser capaces de independizarnos de España? Y además, a la posteridad, vamos a tomar como ejemplo su forma de organización. Cuando hablamos de la organización del Estado federal, estamos hablando de la organización de un Estado que tiene un gobierno central, pero que los demás espacios, en el caso nuestro hoy en día las provincias, tienen capacidad de tomar decisiones y influir sobre ese Estado federal. En el caso de la Revolución Francesa, fue un largo proceso de transformación que llevó finalmente al desarrollo de la democracia, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano y la búsqueda de formas de gobierno como por ejemplo la república. Esas ideas del liberalismo político van a generar una fuerte influencia en las decisiones que se tomen en el Río de la Plata con respecto a qué forma de gobierno y cómo organizar el gobierno que van a tomar los criollos luego de 1810. Entonces, en síntesis, las tres influencias estarían dadas por: la revolución industrial influye porque cuando los europeos, principalmente los británicos, buscan nuevos mercados, van a luchar porque en estas tierras se transforme el modelo económico y se instaure un modelo liberal. De esa forma, y luego de las invasiones inglesas, vamos a modificar el sistema monopólico que había durante el orden colonial. La independencia de Estados Unidos influye en la crisis del orden colonial porque nos sirve como modelo de la capacidad, modelo del poder y modelo de constitución y de organización del Estado. Y la Revolución Francesa va a influir sobre la crisis del orden colonial porque aporta ideas en relación a la forma de organización política y a la forma de pensar los derechos y las obligaciones de las personas.